Bueno, y en los últimos años, cuando se están haciendo diversos esfuerzos para combatir la informalidad en el sector, surge una propuesta, la flexibilidad laboral como un camino que nos lleve a la formalización en el sector. Estamos, como ya lo habíamos anunciado, con el abogado laboralista Ricardo Herrera, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Días. ¿Qué tal? Si me permite, vamos a escuchar primero unas declaraciones del señor Mario Guamán, secretario general de la CGTP, quien también se ha pronunciado al respecto, y luego lo dialogamos, lo compartimos. Adelante. Queríamos hablar con usted respecto a este planteamiento que ha hecho el gremio empresarial por una flexibilización, digamos, laboral. ¿Ustedes cómo están entendiendo, digamos, esa propuesta que hace el gremio? Bueno, nosotros consideramos que desde el fujimorismo hasta hoy se están recortando los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras en general. Por ejemplo, la libertad sindical, la negociación colectiva, el salario mínimo no se concretan, y ahora la Cámara de Comercio y ADEX lo que quiere es sencillamente recortar dichos derechos laborales que ya se vienen dando y que afectan en general a la ciudadanía y a los peruanos, ¿no? O sea, el argumento que ellos colocan, digamos, para ustedes no es un argumento válido. No, no es ningún argumento válido, porque creo que los empresarios están desatinados respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Por eso que consideramos nosotros que se deben de respetar estos derechos fundamentales como el salario mínimo, porque en un contexto de crecimiento económico deben de tener un aumento del salario mínimo y también un aumento en general de los sueldos, salarios y pensiones. Frente a esto, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, dentro de pocos minutos vamos a tener una movilización que va a llevar finalmente a la OIT regional, donde el presidente de la OIT va a estar con nosotros para enfrentar estos problemas. Bueno, definitivamente ahí vemos cómo no ha sido bien tomada esta iniciativa de ADEX y otros gremios de promover esta flexibilidad laboral para un camino a la formalización del empleo. Bueno, vamos ahora sí con la opinión de nuestro invitado, Ricardo Herrera. Bueno, ¿qué hacer para no tener un sistema laboral tan rígido? Porque definitivamente surge esta propuesta y vemos cómo algunos gremios ya empiezan a levantar su voz de protesta. Claro, tenemos un problema estructural y un problema coyuntural, ¿no? El estructural es la alta informalidad en el mercado laboral. Solamente 1 de cada 4 trabajadores dependientes está en planilla, con derechos laborales y protección social. Cobra sus ETS, sus gratificaciones, está afiliado a un fondo de pensiones y tiene atención en salud. Ese es el problema estructural, ¿no? Y la pregunta al respecto es: ¿por qué no se incorporan más trabajadores a planilla? ¿Por qué no hay más formalidad laboral? El problema coyuntural consiste en que se está desacelerando la economía y está afectándose la inversión privada. ¿Qué tenemos que hacer para incentivar nuevamente la inversión privada? Entonces creo que ambos planos de análisis, el estructural y el coyuntural, tienen que ver, y claro, hay otros factores, pero tienen que ver con el tema de la legislación laboral, ¿no? Sintomáticamente tenemos muchos derechos laborales, el sobrecosto laboral oscila entre el 45% y 50%, por cada sol de remuneración que paga el empleador hay 50 céntimos de costo laboral. Estamos ciertamente en el tercio superior de Sudamérica en cuanto a derechos laborales, pero sintomáticamente estamos en el tercio inferior de Sudamérica en niveles salariales. Entonces hay una relación directamente proporcional entre más sobrecosto y depresión salarial, ¿no? Por esa razón, como dicen bien el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, realmente hay una relación muy vinculante entre rigidez laboral e informalidad laboral. Rigidez en la legislación. Los empleadores nunca pierden, entonces si esto está en parte dentro de un sistema que lógicamente le genera sobrecostos, quien se va a ver, digamos, perjudicado radicalmente es el trabajador, ¿no? Pero yo creo que más que reducir los costos laborales para la mediana y gran empresa, hay que tratar de desarrollar una política de Estado que traiga consigo una verdadera reforma del mercado laboral para incorporar ese gran número de trabajadores, cerca de 7 u 8 millones de trabajadores que están básicamente en la microempresa, fuera de planilla.
¿no? Y eso va a generar definitivamente un beneficio muy grande para las personas, para la población. Entonces lo que creo que hay que hacer es pensar en una legislación que se pueda cumplir. Aparentemente la legislación actual de pymes, que pese a que tiene derechos laborales menores que el régimen laboral común, los sobrecostos andan por el 25%, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Esa es la pregunta que hay que hacerse y tratar de encontrar respuestas para desarrollar una política estatal que permita que en efecto esos trabajadores pasen a planilla. Pero ¿cómo podemos aspirar a eso, don Ricardo Herrera, si ni siquiera tenemos una ley general del trabajo? Lleva tantos años este proyecto dormido ya en el Congreso de la República y no tenemos una ley madre que regule todo este sistema laboral. Pero además que si se da la Ley General de Trabajo sería en el fondo, en su aplicación, una ley especial de trabajo, porque se aplicaría a un segmento muy pequeño de la población laboral, a los que están en planilla, ¿no? Seguimos sin mirar y sin dar medidas concretas para los que están fuera de planilla. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer para que un microempresario informal se anime a poner a su gente en planilla, ¿no? Para formalizarse? Hay obviamente medidas tributarias, medidas regulatorias y medidas laborales que se pueden implementar, ¿no? Por ejemplo, hay desde el año 2008 pendiente la ejecución en la práctica de lo que es el sistema de pensiones sociales para que ahora que los independientes no se han querido afiliar a un fondo de pensiones obligatoriamente y se ha derogado esta obligatoriedad, puedan tener un fondo atractivo. Por 30 soles de aporte mensual el independiente se podría afiliar a un fondo de pensiones siendo realmente dependiente de una microempresa, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas pueden ser atractivas porque ya lo ha demostrado esta ley en el plano de salud. En el plano de salud, por ejemplo, con 5 soles mensuales uno se puede afiliar al SIS y evidentemente ya tiene cobertura de salud. Entonces hay que tomar ese tipo de medidas. Otra medida podría ser, por ejemplo, una mayor deducibilidad de gasto del impuesto a la renta del sueldo que le pagan al trabajador. Hoy día esa deducibilidad de gasto ¿Y mayor... no se percibe tanto para el trabajador? Lo que pasa es que eso atrae al empleador para reducir los costos laborales, para pagar menos impuestos, de cara a ofrecerle la posibilidad de lograr esto con la inclusión en planilla del trabajador. Entonces para el no empleador, es tanto dar flexibilidad a las empresas, sino al sistema. Ciertamente, ciertamente. No, las medidas laborales son unas que deben ir acompañadas de medidas tributarias, de medidas regulatorias y medidas administrativas, ¿no? Es un todo integral lo que hay que hacer. Pero ciertamente el informal va a tener que pasar a la formalidad cuando sienta que permanecer en la informalidad lo lleva a perder oportunidad de negocio, a perder ingresos. Entonces, si es que la formalidad le ofrece un escenario atractivo, sin duda alguna va a pasar a la formalidad. ¿Cómo encontrar el punto medio cuando surgen ese tipo de propuestas? Y definitivamente más adelante se va a demandar también alguna postura por parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, para comenzar a reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, que está absolutamente parado, ¿no? No tiene ninguna actividad, ha discutido hace algunos meses atrás la posibilidad de incrementar el mínimo vital, pero estos grandes temas de debate nacional deberían llevarse a esa plataforma de concertación social para que representantes de los empresarios, de los trabajadores y el Estado discutan y traten de llegar a un consenso, ¿no? Si no se logra, bueno, después de un tiempo razonable, el Poder Ejecutivo tendrá que tomar medidas o en todo caso proponer leyes al Congreso de la República. ¿Y por dónde empezamos a hacer más flexible estas condiciones de trabajo? ¿Pasa por un tema de contrataciones, un tema de beneficios laborales o por dónde va la solución? Yo creo que hay que dar medidas coyunturales de fomento de la inversión privada, ¿no? Y al empresario privado lo que le preocupa fundamentalmente hoy en día, a todo nivel, empresa chica, mediano, grande, son dos cosas, ¿no? La estabilidad laboral, por un lado, y la flexibilidad de la contratación, por otro lado. La estabilidad laboral absoluta, que supone que el trabajador tiene derecho a reposición ante un despido arbitrario, es un derecho que no hay en muchos países del mundo, y en Sudamérica solamente hay en Bolivia, ¿no es cierto?, y en Venezuela. Entonces estamos ahí, creo, en desventaja de cara a ser un país atractivo para la inversión privada, sea nacional o sea extranjera, ¿no? Y por otro lado, la contratación, ¿no? Yo creo que habría que establecer regímenes temporales de contratación flexible para que se pueda contratar por todo tipo de labor. Lamentablemente lo que pasa ahora es que las empresas experimentan inspecciones laborales sumamente drásticas que multan por montos importantes y que además consideran que los trabajadores están mal contratados temporalmente y obligan a las empresas a incorporarlos en planilla como trabajadores de plazo indefinido, adquiriendo estabilidad absoluta. Entonces, evidentemente, eso es el un gran empresario, impacto para sin el duda, empresario. Y desanima, ¿no es cierto?, al empresario. Ahora, y ¿podrían ciertamente, ser contratos más o menos de cuánto? ¿3 meses, 6 meses? Yo diría unos 6 meses de contratación y restricta para todo tipo de labor, por ejemplo, en un régimen temporal, y ver al cabo de esos 6 meses cuál ha sido el impacto en la economía, cuántas plazas laborales formales se han generado, ¿no? Se ha dicho que este gobierno ha generado 800.000 puestos de trabajo, pero la pregunta es cuántos de esos 800.000 son formales realmente, ¿no? Yo creo que la minoría. Entonces, el problema es que esta legislación laboral no se puede cumplir porque lamentablemente es una legislación que es muy costosa para cumplir y el empresario no la cumple. Entonces tenemos el mismo escenario de siempre, trabajadores básicamente informales sin ninguna protección
y que miran de lejos los beneficios laborales. Ahora, hay opiniones divididas, como lo mencionábamos, el exministro Pedro Gamero ha dado también una posición, el exministro de Trabajo, señalando que la solución no pasa tanto por flexibilizar el sistema, sino, dice, el Estado debe tomar otras medidas como la contratación de personal con mano de obra calificada, el tema de mejorar la productividad, la competitividad pasa más por capacitar al personal. Son medidas estructurales que se pueden implementar, pero la coyuntura exige una decisión y una solución rápida para el momento, ¿no? Si no, vamos a caminar hacia la peligrosa recesión económica. Entonces tenemos que adoptar medidas ahora que tengan impacto en la inversión privada. La inversión privada es el gran motor de la economía. Si no hay inversión privada, lamentablemente no va a crecer el empleo, ¿no? ¿Y esta desaceleración de la economía ha impactado Sin en duda el alguna, sector, sin entonces, duda en alguna. el tema de Prácticamente contrataciones? estamos en crecimiento cero del empleo, ¿no? Por cada 1% de crecimiento del PBI hay 0.5% de crecimiento del empleo según el Banco Mundial. Entonces, evidentemente, tenemos que reactivar la economía nuevamente para poder tener más empleo, ¿no? De lo contrario, vamos a tener empleo estacional o, en todo caso, empleo precario, y no vamos a lograr el gran objetivo que es formalizar al mercado laboral para que los trabajadores tengan en su gran mayoría derechos laborales. Y para tener una noción, ojalá tenga el dato, ¿a cuánto más o menos ascendería entonces esta informalidad laboral, por lo menos dentro de la población económicamente activa? Más o menos hay 15 millones de personas en la PEA, ¿no? De los cuales 13.5, 14 millones están buscando intensamente trabajo, lo encuentran, algunos no, y de esos 13.5 millones yo creo que más o menos unos 7 o 7.5 millones están en la informalidad laboral. Entonces, evidentemente, hay que atender a esa gran población. Ahí está el segmento mayoritario que hay que ver cómo lo incorporamos en planilla. Y el empleador no lo va a hacer por mandato de la ley, lo va a hacer convencido una vez que sienta que le es rentable meter a la gente en planilla, ¿no? Porque ya hemos demostrado, digamos, las últimas décadas demuestran que la capacidad inspectiva y fiscalizadora del Ministerio de Trabajo es insuficiente para cubrir todas las empresas que hay en el Perú, más o menos 2.5 millones de empresas. Entonces tenemos que encontrar una legislación equilibrada que se pueda cumplir y por ende que sea realista para que se pueda lograr el objetivo estructural de meter a la gente en planilla en su gran mayoría, ¿no? Ahora, quizás también la desconfianza pasa por lo que se viene hablando desde hace bastante tiempo, ¿no? Este sistema de hacer más flexible el régimen laboral, que algunos señalan viene desde la época de Fujimori, de fines de los años 90, y finalmente fue un engaño, nunca se logró nada. Es más, trajo a colación otros problemas como los ceses colectivos y finalmente mayor perjuicio para los trabajadores. ¿Ha Sin sido un duda. engaño? ¿Ha sido un fracaso en estos años? Yo creo que lo que pasa es que la legislación laboral lamentablemente se mueve pendularmente en extremos, ¿no? Demasiado proteccionista o demasiado liberal. En los 90 creo que fue demasiado liberal. Pero ahora estamos caminando hacia un proteccionismo, de repente no tan intenso como en los 70 u 80, pero un proteccionismo que nos genera ineficiencia y que no reactiva la inversión privada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que el empresario se sienta confortable y a la vez favorecer a los trabajadores que están fuera de planilla para que tengan derechos laborales? ¿Qué tenemos que hacer para lograr la cuadratura del círculo, ¿no? Lograr que ambos intereses tradicionalmente contrapuestos, empresa y trabajadores, puedan coincidir de cara a una legislación que favorezca a ambos, ¿no? Ahora, los trabajadores lógicamente quieren que no solo sus beneficios pecuniarios, monetarios no se vean afectados, sino también el tema de los 30 días de vacaciones, el tema de algunos beneficios adicionales, ese tema quizás de la flexibilización, el derecho a la sindicalización no se vean afectados. ¿Podría tener también repercusión por este lado que no es monetario, pero que sí es de gran interés para el sector laboral? Yo creo que no tendríamos que tocar CTS, gratificaciones, vacaciones, ¿no? Sino darle unas facilidades a la empresa para la movilidad de los trabajadores en el mercado laboral, ¿no? Flexibilidad en la contratación, darle un régimen temporal, como ya decía, de contratación a plazo fijo por unos 6 meses o un año para cualquier tipo de labor, para reactivar, ¿no es cierto?, las empresas y, sobre todo, la posibilidad de que el trabajador pueda ser desvinculado con más facilidad, ¿no? La estabilidad absoluta es, sin duda alguna, una restricción, una rigidez que inhibe al empresario a contratar trabajadores a plazo indefinido, ¿no? Sintomáticamente, el 65% de los 3.5 millones de trabajadores formales que hay en el Perú, que están en planillas, son temporales. Y probablemente muchos de ellos estén sin un sustento debido que legalice su contratación temporal. Y pasa en muchas empresas, incluso del Estado, y eso es un poco lo paradójico, ¿no? La informalidad dentro de las instituciones que son aparentemente formales. Pero entonces, si el Estado sufre esa rigidez laboral, ¿por qué el Estado no toma la iniciativa para proponer medidas alternativas, ¿no?, que sean realistas y eficaces, repito, ¿no? Entonces, ahí está... si lo sufre el Estado, mucho peor, entonces ¿nos quiere decir la empresa privada? Claro, claro, porque definitivamente el Estado tiene una serie de facilidades o privilegios que no tiene el empresario privado a la hora de la fiscalización, a la hora de enfrentar el pago de las obligaciones laborales, ¿no? El Estado tiene 5 años para pagar una deuda laboral, por ejemplo, el empresario privado no. Y entonces, ¿qué se le puede dar como mensaje a un empresario que tiene el reto de la formalidad, que quiere hacer empresa en el Perú respetando los derechos laborales, si los sobrecostos lo abruman
y saca cuentas y resulta que no es rentable pues tener a la gente en planilla, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que ser consciente de eso y hay que en todo caso pensar en una legislación que promueva el ingreso a planilla de las grandes mayorías. Estamos, creo yo, enfrascándonos en una discusión de la minoría laboral privilegiada que está en nómina, ¿no? Defender eso a capa y espada y no pensar y no ver el resto del horizonte que tiene a la gran mayoría de peruanos fuera de nómina y por ende sin ningún derecho laboral. Y de lo contrario nos podría generar incluso mayor informalidad, ¿no? Porque siempre hay esta viveza de sacarle la vuelta a la ley y nos podría generar un problema mucho mayor. Claro, claro. Lo que está ocurriendo en el mercado laboral es que de cerca de 150 a 200.000 peruanos que entran al mercado laboral todos los años buscando trabajo, solamente 20 o 30.000 logran un trabajo formal, el resto está en informalidad. Somos el país del cachueleo, ¿no? Somos emprendedores ciertamente, pero también fuera de planilla. Entonces, evidentemente hay que ver la forma de que, como ocurre, para no ir muy lejos, a Europa, Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Brasil, el 70 o 75% de la fuerza laboral está en nómina. ¿Qué han hecho esos países para lograr una formalidad laboral mayoritaria? Básicamente tienen menores costos laborales que nosotros. Y la ley de la MIPE, ya que estamos hablando que este sistema básicamente debería ser regulado para este sector de las pequeñas, medianas empresas, ¿dio una buena contribución? ¿Se avanzó en algo en este tema? Se avanzó, o no se tanto? avanzó. Sintomáticamente, si bien es cierto, no hay muchos trabajadores de la MIPE en planilla en cuanto al punto de partida, hace 5 años atrás, lo cierto es que se ha avanzado mucho en lo que es seguridad social en salud, ¿no? Hay millones de trabajadores de las MIPES que ahora están afiliados a De Salud o afiliados al CIS, ¿no? Tenemos 12 millones de afiliados al CIS y 8 millones de afiliados a De Salud en seguridad social. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo de cara al Fondo de Pensiones Sociales para que también los trabajadores de la microempresa se afilien a un fondo de pensiones, repito, pagando 30 soles mensuales, y de esa manera tratar de jalarlos a la formalidad, ¿no? Que la premisa sea, te afilias al fondo de pensiones, pero el requisito es que estés en planilla. Y también se puede afiliar el dueño de la microempresa como conductor de la misma. O sea, hasta un beneficio triple. Así es, así es. Entonces hay que hacer atractiva la posibilidad de la formalidad para que el empresario dé el paso y cruce el Rubicón. Pero si no logramos eso, si le ponemos tan alta la valla, no se va a animar a saltar. Por esa razón es importante el realismo y desapasionar, desideologizar la discusión, ¿no? Que está muy politizada ya, se está volviendo politizada. Se parten de premisas ideológicas, ¿no? Y eso no contribuye al diálogo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje entonces final para los trabajadores que empiezan a alzar su voz de protesta, que se muestran todavía disconformes con esta propuesta? ¿Habría que alarmarse o no? ¿Se irían, se tocarían, mejor dicho, los beneficios laborales o no necesariamente pasaría por Yo eso? creería que no es necesario, porque tampoco estamos en una situación pésima económicamente, no estamos en recesión económica. Yo creo que sería una medida desproporcionada desactivar las gratificaciones, vacaciones, CTS o reducirlas, ¿no? Pero sí de repente dar estas políticas normativas de fomento de la flexibilidad en la contratación y en la estabilidad laboral para que veamos qué impacto causa en el mercado laboral. Creo que va a causar mucho flujo de trabajadores y eso va a generar más empleo. Y evaluemos al cabo de 6 meses o un año qué impacto tuvo esta medida de cara a ver si conviene o no continuar con ella, ¿no? Confiemos que se van a tomar las mejores decisiones sobre esta norma y también cuando el Ministerio de Trabajo tenga que hacerlo, tome una posición que sea adecuada para todos. Muchas gracias por estar esta mañana aquí, al abogado laboralista Ricardo Herrera. Ya sabremos lo que va a pasar en los próximos días, pero por lo pronto tranquilidad también a los gremios. Vamos a hacer una pausa, 10:19, ya regresamos con más información aquí en 7.3 Noticias.